El desconocido lo oyó antes de verlo. El sonido resonó con claridad al otro lado de la calle, seco y monótono, como el de una mano abierta golpeando el rostro de una mujer. Atravesó la tarde como el crujido de la madera seca, y todo sonido a su alrededor se detuvo. El piano del salón se detuvo. El martillo del herrero se detuvo. Incluso el viento pareció retroceder y quedarse quieto. Estaba sentado en un banco fuera de la barbería, con el sombrero ladeado y las piernas estiradas, una bota cruzada sobre la otra, comiendo una manzana que le había comprado a un niño en las afueras del pueblo. Scout estaba atado a la barandilla 2 puertas más allá, de pie, con las caderas hacia arriba, al sol, medio dormido. La cabeza del caballo se alzó de golpe antes de que el desconocido se moviera. Las orejas de Scout se clavaron en el pecho, y su peso se desplazó hacia las patas delanteras. El caballo sabía lo que significaba ese sonido. El desconocido giró la cabeza lentamente. Al otro lado de la calle, en el paseo marítimo frente a la tienda, una mujer retrocedía tambaleándose con la mano en la cara. Era joven, de unos 30 años, y llevaba un vestido tan remendado que los parches tenían más parches. 2 niños estaban a su lado, pegados a ella, un niño de unos 6 años y una niña de unos 4. No lloraban, ya no lloraban. Sus rostros reflejaban la inexpresividad de los niños que ya habían visto esto antes, y habían aprendido que hacer ruido solo empeoraba las cosas. El hombre que la golpeó seguía de pie junto a ella con la mano abierta. Grande, corpulento, llevaba un cinturón de pistola que le quedaba demasiado alto en la cintura. Detrás de él, otros 3 hombres permanecían juntos en el paseo marítimo, observando a la mujer como si fuera algo que no consideran humano. Le dije que el alquiler vence el martes, señora Hollis. La voz del hombre corpulento se oyó con toda la calle. Quería que toda la calle lo oyera. Al señor Sudner no le gusta esperar. La mujer se enderezó. Apartó la mano de su rostro y vio una marca roja que se extendía por su mejilla y el labio partido en la comisura. No se limpió la sangre. Pagué el mes pasado. He pagado todos los meses. Los recibos no significan lo que usted cree que significan, señora Hollis. Ya no. El desconocido dejó la manzana en el banco. No se levantó. Se quedó mirando. La calle estaba vacía, salvo por la gente que observaba desde dentro de las puertas y a través de los cristales de las ventanas, como la gente que observa cuando teme ser vista. El hombre corpulento intentó agarrar el brazo de la mujer. Ella se apartó y él la sujetó por la muñeca. La niña emitió un sonido, no un grito, sino un leve suspiro entrecortado, como si algo se hubiera roto en su interior. El niño se interpuso entre su madre y el pecho, con los puños apretados a los costados, la barbilla en alto y todo el cuerpo temblando. El desconocido se puso de pie. No tenía prisa. Bajó del paseo marítimo a la calle y caminó hacia ellos al mismo ritmo que un hombre que va a ver a su caballo, sin prisa. Su poncho se movía con cada paso, y el cinturón de armas que llevaba debajo se veía por un instante, luego se cubría, luego volvía a verse. Se detuvo al borde del paseo marítimo. No subió a él. Se quedó de pie en la calle, mirando a los 5, los 4 hombres y la mujer con sangre en la barbilla. Habló en voz tan baja que tuvieron que inclinarse hacia adelante para oírle. ¿Has terminado? El hombre corpulento lo miró. Luego miró el poncho. Después miró a los 3 hombres que estaban detrás de él, revisando las cuentas. 4-1. El tipo de aritmética que hacía valientes a los hombres cuando no debían serlo. Esto no te incumbe, desconocido. No lo era, ahora sí lo es. No sabes de qué se trata esto. Sé lo que acabo de ver. El hombre corpulento sonrió. Una ventaja cómoda para un hombre acostumbrado a golpear mujeres. Vete. Esto es asunto entre la señora Hollis y el señor Sudner. No veo al señor Sudner, veo a 4 hombres y a una mujer con sangre en la cara y a 2 niños que no deberían tener que presenciar esto. Así que se lo pido una sola vez. Aléjese de ella. El que sonreía dejó de sonreír. Los otros 2 cambiaron de postura. La mano del hombre corpulento se dirigió lentamente hacia su cinturón, sin prisa, solo para tantear, para ver si el desconocido se inmutaba. El desconocido no se inmutó, no se movió en absoluto. Permaneció de pie en el polvo, con los brazos sueltos a los lados y la mirada fija en la mano del hombre corpulento, esperando con la paciencia de quien ya había hecho esos cálculos antes y conocía la respuesta. La mano del hombre corpulento se detuvo. Algo en la quietud del desconocido había hablado más alto que las palabras. Los 4 hombres se apartaron del paseo marítimo, sin correr,
simplemente para abrirse paso, y caminaron hacia el sur por la calle sin darse la vuelta. El hombre corpulento fue el último. Señaló a la mujer. Martes, señora Hollis. La mujer se sentó en el escalón del paseo marítimo como si sus piernas no le respondieran. El niño seguía de pie con los puños en alto. El desconocido se arrodilló y dijo: «Puedes bajar, hijo. Lo hiciste bien». Los puños del niño se abrieron lentamente y se sentó junto a su madre. La niña se acurrucó en el regazo de su madre. «Gracias», dijo la mujer con voz monótona y cansada. «Pero lo has empeorado». «¿Cómo es eso?» «Volverán, siempre vuelven. Y la próxima vez habrá más. Y tú ya no estarás, pero nosotros seguiremos aquí». «¿Quién es Sudner?» «Sudner es dueño del pueblo. Lo es desde hace unos 18 meses. Llegó con dinero y un abogado llamado Fry y empezó a comprar propiedades. Cuando la gente se negaba a vender, Fry encontraba excusas para que lo hicieran: gravámenes, impuestos atrasados, disputas sobre los terrenos, siempre papeles, siempre legal, siempre equivocado. Se limpió la sangre de la barbilla. Mi marido era dueño de la tienda de comestibles. La construyó él mismo en el 83. Teníamos la escritura libre de cargas. Entonces llegaron los hombres de Sudner con un documento que decía que debíamos 3 años de impuestos atrasados. No debíamos ni un centavo. Henry fue a la oficina del condado en Abilene para reclamar. Estuvo fuera 4 días. Regresó con una carta del secretario del condado que decía que los impuestos eran válidos. Henry dijo que el secretario ni siquiera lo miró a los ojos. ¿Dónde está Henry ahora? Su rostro cambió. La expresión de una mujer que ya había asimilado lo peor y vivía en el vacío que la había dejado atrás. Henry volvió a discutir. 3 de los hombres de Sudner lo interceptaron en el camino. Dijeron que su caballo lo había tirado. Henry montaba a caballo desde los 5 años. ¿Y la tienda? Ahora es propiedad de Sudner. Fry presentó los papeles la semana después del funeral. Vivimos en la trastienda. Sudner nos cobra alquiler por vivir en el edificio que mi marido construyó con sus propias manos. El desconocido contó las puertas de las casas a lo largo de la calle. ¿Cuántos hombres tiene Sudner? 14, quizás 15. ¿Y la ley? El sheriff Briggs. Estuvo aquí antes que Sudner. Un buen hombre, lo estuvo. Ahora Sudner le paga. Ya casi no sale de su oficina. ¿Esos recibos que mencionaste, todavía los tienes? Todos. ¿Y la escritura de Henry? Ella lo miró con atención. Está en una caja de hojalata debajo de las tablas del suelo. Henry la escondió antes de ir a Abilene la última vez. Me dijo que no se la enseñara a nadie a menos que estuviera segura. ¿Estás seguro? Te vi de pie frente a 4 hombres por una mujer a la que nunca habías conocido. Estoy completamente segura. Paseó por el pueblo durante la tarde con Scout suelto detrás. El caballo observaba el lugar a su lado. Scout se detuvo frente a la oficina del sheriff, sopló por la nariz y sacudió la cabeza, el gesto que hacía cuando algo le olía mal. A través de la ventana, un hombre estaba sentado detrás de un escritorio con una botella delante y la postura de alguien que se había dado por vencido. La cuadra estaba llena, 14 caballos. Su recuento era correcto. El dueño era un anciano llamado Pruitt, que llevaba 20 años registrando cada caballo que pasaba por su establo. Fechas, marcas, dueños. Lo hacía porque su padre había llevado uno y su abuelo antes que él. Los hombres de Sudner empezaron a llegar hace unos 18 meses, dijo Pruitt. Primero 3, luego más. Siempre les pagaban en efectivo. ¿Todavía tienes esos troncos? Cada página. La señora Hollis levantó una tabla del suelo en la trastienda y sacó una caja de hojalata con tapa azul. La tapa tenía una pequeña abolladura en una esquina, del tipo que deja el zapato de un niño, y la señora Hollis la tocó al abrir la caja como si tocara algo de otra época. Dentro estaba la escritura. Hollis General Merchandise, lote 14, manzana 3, municipio de Calder. Registrada en 1883. En regla, legal. La tinta estaba descolorida, pero las firmas eran claras, y el sello territorial estaba intacto. Debajo de la escritura estaban los recibos. Cada pago de alquiler que ella había hecho, fechado y firmado por el hombre que los cobraba. Los había guardado en orden. Mensualmente, ni uno solo faltaba. Y debajo de los recibos estaban las cartas de Henry. Cartas al secretario del condado. Cartas a un abogado en Abilene que nunca respondió. Cartas a su esposa escritas desde el camino. Cartas cuidadosas con esa misma letra pulcra,
describiendo exactamente lo que había encontrado en la oficina del condado. ¿Qué registros habían sido alterados? ¿Qué empleados no querían mirarlo a los ojos? ¿Qué páginas del registro habían sido reescritas con otra letra? Henry Hollis había hecho lo que hacen los hombres cuidadosos. Lo había anotado todo. Lo había fechado todo. Había nombrado a todos. Y luego lo había escondido todo en una caja de hojalata con tapa azul bajo el piso de la tienda que construyó, porque entendía que la verdad solo es útil si sobrevive al hombre que la encontró. El desconocido leyó las cartas en la mesita mientras los niños dormían. Al terminar, cerró la caja de hojalata. Su marido encontró el mismo patrón que yo ya había visto. Sudner usa a Fry para fabricar papel, impuestos atrasados, disputas sobre los terrenos, gravámenes sobre propiedades que han estado libres de cargas durante años. El secretario de Abilene valida todo lo que Fry presenta porque Sudner le paga. Cuando las familias se defienden, pasan cosas en la carretera. ¿Cuántas familias? Por lo que puedo ver, al menos 8. Sus manos quedaron inmóviles sobre la mesa. 8 familias. En la frontera había reglas, no de las que se encuentran en los libros de leyes, eran aún más antiguas. Cuando un hombre construía una tienda con sus propias manos y registraba una escritura a su nombre, ese documento era más que un simple papel. Era una promesa entre un hombre y la tierra que pisaba. No se tocaba la tierra de otro, no se amenazaba a su familia, se pagaba lo que se debía y la línea que separaba lo propio de lo ajeno era sagrada. Quebrantar esas reglas tenía consecuencias reales. El código no escrito que regía todo lo que escapaba al alcance de jueces y alguaciles. Cómo se saldaban realmente las deudas, cómo se protegía realmente la tierra, qué les sucedía a los hombres que rompían las reglas que todos los hombres de la frontera ya conocían. Se llama El Código del Oeste, está en el comentario fijado. Trabajó toda la noche. El camarero del Long Branch era un hombre tranquilo llamado Darnell, que servía bebidas y lo recordaba todo. Sudner presumía del secretario del condado. $400, un precio irrisorio para los registros de tierras de todo un condado. Fry le decía a uno de los hombres de Sudner que la falsificación de Pemberton era la más limpia que jamás había producido. Había una maestra llamada Clara Walsh que guardaba algo que nadie le había pedido. Registros de asistencia. Cada niño que dejaba de asistir, cada familia que se marchaba. Fechas y nombres que se remontaban a 18 meses atrás. Un registro silencioso de un pueblo que se vaciaba poco a poco. Lo guardaba porque era maestra y los maestros cuentan alumnos, y cuando dejan de asistir, lo anotan. El desconocido cotejó los registros de Clara Walsh con los libros de registro de Pruitt, las cartas de Henry y los recibos de alquiler. El patrón era tan claro que se podía trazar con una regla. Familia tras familia, la misma secuencia. Fry archiva documentos, la familia se pelea, aparecen hombres, algo sucede en el camino, la familia se marcha. Sudner se queda con la propiedad. Envió 2 telegramas desde la estación de retransmisión, a 4 millas al este, uno a la Comisión Federal de Tierras y otro a la oficina del alguacil federal en Dallas. Incluían nombres, fechas, descripciones de las propiedades y la cantidad pagada al secretario del condado. Regresó antes del amanecer. Encontró a Briggs en la oficina del sheriff al amanecer. La botella seguía sobre el escritorio. El hombre que estaba detrás parecía no haber dormido en meses, con el rostro demacrado de alguien que vivía con algo que no podía tragar ni escupir. El desconocido se sentó frente a él y colocó las cartas de Henry Hollis sobre el escritorio, una por una, sin decir palabra. Luego, los registros de asistencia de Clara Walsh. Después, los libros de Pruitt. Y finalmente, los recibos de alquiler con las firmas de los hombres de Sudner. Briggs los leyó todos. Le llevó mucho tiempo. Cuando terminó, apoyó las manos sobre el escritorio y se quedó mirándolos fijamente. «Lo sé», dijo el desconocido. «No sabes nada de mí. Sé que fuiste al funeral de Henry. Sé que te quedaste al fondo. Sé que te fuiste antes de que nadie pudiera verte la cara. Y sé que has estado sentada en esta oficina con esa botella, tratando de averiguar cómo vivir con lo que permitiste que sucediera». Briggs cerró los ojos. El desconocido lo dejó sentarse con ellos. El reloj de la pared hacía tic-tac, y en algún lugar del exterior, un perro ladró una vez y luego se quedó en silencio. La oficina del alguacil federal tiene todo lo que les acabo de mostrar. Pueden ser el sheriff que ayudó a Sudner o el sheriff que ayudó a detenerlo. Pero decidan ahora. No mañana. No la semana que viene. Ahora. Briggs abrió los ojos. Miró la botella sobre el escritorio. Luego la recogió y la dejó en el suelo junto a la pared, con cuidado,
como si guardara algo definitivamente. Sacó una placa de ayudante del cajón y la puso sobre el escritorio. ¿Qué necesitas? Empezaron con los hombres que tenían familia. 4 de ellos. La estrategia era sencilla. Enviaron telegramas federales. Nombraron al secretario del condado. Cualquiera que siguiera con Sudner cuando llegaran los alguaciles sería considerado cómplice. No era una amenaza, eran cálculos. Los 4 habían desaparecido a media mañana. Quedaban 10 hombres. Y Fry, y Sudner. El desconocido encontró a Fry en la oficina de tierras desayunando en su escritorio, con la servilleta metida en el cuello y los huevos en un plato de porcelana. Todo en él era pulcro y organizado. Sus archivos estaban etiquetados. Su escritorio estaba limpio. Sus falsificaciones eran meticulosas. El secretario del condado de Abilene va a ser arrestado. Su nombre aparece en una denuncia federal junto con cada cantidad que recibió y cada documento que validó para usted. Su firma figura en 8 transferencias de propiedad que la Comisión Federal de Tierras está a punto de revisar. Puede irse con Sudner o puede abrir todos los armarios y mostrarme qué es real y qué no. Fry dejó el tenedor. Se secó la boca con la servilleta. Miró al desconocido con la expresión de quien recalcula rápidamente su posición. Quiero inmunidad. No soy un agente de la ley. No puedo concederle inmunidad. Pero quien coopera primero recibe un trato diferente al que coopera último. Fry abrió los archivadores. 8 familias. 8 juegos de gravámenes fabricados, planos topográficos falsificados, registros fiscales falsificados. El desconocido los colocó sobre el escritorio junto a las escrituras y los documentos auténticos, y al compararlos, las falsificaciones eran evidentes. Fry era meticuloso, pero no cuidadoso. Hay una diferencia. Los hombres meticulosos hacen copias nítidas. Los hombres cuidadosos se aseguran de que las copias no se puedan encontrar. Otros 6 hombres de Sudner se marcharon durante la mañana. Vieron a Fry sacando cajas de la oficina de tierras. Vieron a Briggs con su placa puesta de nuevo, erguido. Hicieron sus cálculos. Quedaban 4 hombres. Y Sudner. El desconocido se dirigió a la tienda. Quitó el candado de la puerta principal y la abrió de par en par. La luz del sol inundó el lugar por primera vez en meses, y el polvo en el aire captó la luz y se quedó suspendido allí como si la habitación recordara lo que solía ser. La señora Hollis recorrió la tienda lentamente, tocando los estantes que su marido había construido, el mostrador que él había lijado hasta dejarlo liso, la báscula que había colocado junto a la caja registradora y nivelado con el cuidado de un carpintero. Su mano se detuvo en el mostrador, apoyó la palma plana contra la madera y la mantuvo allí. Y el desconocido apartó la mirada porque hay cosas que no están hechas para ser observadas. El niño la siguió, encontró una escoba apoyada en un rincón y comenzó a barrer sin que nadie se lo pidiera, de esquina a esquina, como había visto hacerlo a su padre cientos de veces. Caballos en el camino del sur. Sudner subía por la calle en un caballo gris, con 4 hombres cabalgando detrás. Sudner era un hombre delgado, de rostro anguloso, y con una vestimenta que no encajaba en este pueblo, un abrigo a medida, botas lustradas, un sombrero que jamás había visto polvo hasta que llegó a este lugar y decidió adueñarse de él. Se detuvo en medio de la calle. Me has hecho perder mucho tiempo hoy. Tengo. ¿Sabes lo que pagué por este pueblo? Sé lo que le robaste. Sudner desmontó. Sus 4 hombres permanecieron montados. 2 de ellos iban sueltos en sus sillas de montar, con las riendas ligeramente sujetas, listos para cabalgar en cualquier dirección. La señora Hollis me debe el alquiler. La señora Hollis no le debe nada. Su esposo construyó esa tienda. Él registró la escritura. Su abogado ideó un gravamen, su secretario lo validó, y un agente federal le explicará cómo funciona eso. Un hombre, tú eres un hombre. Sí, lo soy, pero su abogado ya abrió sus archivadores. Su secretario aparece en un comunicado federal. Briggs lleva su placa. 10 de sus hombres se han ido. Y esos 4, señaló a los hombres a caballo. 2 de ellos están a punto de marcharse. Se nota en su postura. Uno de los jinetes sueltos miró al otro. Luego giró su caballo y cabalgó hacia el este sin decir palabra. El otro lo siguió. 2 hombres se marcharon. Las manos de Sudner se cerraron en puños. Se abrieron y volvieron a cerrarse. 2 hombres, señor Sudner. Usted vino con dinero, un abogado, 15 hombres y papeles que decían que era dueño de todo. El dinero compró a un empleado. El abogado está hablando. Los hombres se han ido. Y los papeles nunca fueron auténticos. Los 2 últimos desmontaron. Se quitaron los cinturones de armas, los dejaron en la tierra y caminaron hacia la caballeriza. Sudner estaba solo en la calle.
Un hombre delgado con un abrigo a medida y botas lustradas que se cubrían de polvo, sin hombres, sin abogado, sin planos falsificados tras los que esconderse. Solo un hombre que había comprado un pueblo y lo veía recuperarse, verdad a verdad. Detrás del desconocido la gente salía. Darnell salió al paseo marítimo. Clara Walsh estaba en la puerta de la escuela. Pruitt salió de la caballeriza limpiándose las manos. Briggs salió de la oficina del sheriff y se quedó en el paseo marítimo con su placa brillando a la luz, de pie como solía estar, como había olvidado que podía estar. Y la señora Hollis salió de la tienda con sus hijos a su lado. El niño sostenía la escoba. La niña sostenía un frasco de caramelos baratos que había encontrado detrás del mostrador, sujetándolo con ambas manos como si fuera lo más preciado que jamás hubiera tocado. «Tienes hasta que lleguen los agentes federales», dijo el desconocido. «Eso es más clemencia que la que mostraste a Henry Hollis en aquel camino». Shatner montó a caballo y cabalgó hacia el sur. El abrigo a medida estaba cubierto de polvo cuando llegó a las afueras del pueblo. El desconocido lo vio marcharse y supo, como un hombre sabe el tiempo, que Shatner seguiría cabalgando. Los hombres que construyen sobre papel siempre huyen cuando el papel arde. No tienen nada debajo. La calle se llenó de gente que llevaba 18 meses encerrada en sus casas, parpadeando bajo la luz del sol como si vieran su propia ciudad por primera vez. La señora Hollis se acercó al desconocido. El niño estaba a su lado. La niña había abierto el tarro de caramelos y comía un bastón de menta con una solemnidad propia de una niña de 4 años. ¿Te quedas a cenar? Lo agradezco, pero me dirijo al norte. El niño levantó la vista. ¿Por qué? El desconocido miró al niño. El niño que se había interpuesto entre su madre y el hombre que la golpeó, con los puños en alto, cuando era mucho más pequeño. El niño que había encontrado una escoba y se había puesto a barrer antes de que nadie se lo dijera, porque eso era lo que su padre habría hecho, y él lo sabía sin que nadie se lo dijera. Porque tu mamá ya no me necesita, y en algún lugar al norte de aquí, alguien sí. Saludó a la señora Hollis con un gesto de respeto y se dirigió a la barandilla donde Scout lo esperaba. El caballo giró hacia el norte antes de que el desconocido estuviera completamente montado, como siempre hacía, leyendo el camino y marcando el ritmo por sí mismo. Ese trote suave que cubría kilómetros sin hacer ruido. El niño se quedó en la calle, con la escoba en la mano, observando hasta que el desconocido se convirtió en una silueta oscura en la cresta de la colina, con el poncho ondeando al viento, cada vez más pequeño contra el cielo abierto. Entonces se dio la vuelta, regresó a la tienda y comenzó a barrer de nuevo. De la misma manera que su padre solía barrer, de esquina a esquina, cada tabla. Clara Walsh ya estaba escribiendo cartas. 8 familias, 8 direcciones, si lograba encontrarlas. Vuelvan a casa, traigan sus escrituras, las auténticas. Algunos pueblos mueren y nadie se da cuenta. Algunos pueblos se salvan gracias al ruido y a los disparos, y las historias se distorsionan durante 100 años. Pero algunos pueblos se salvan de forma silenciosa, con una caja de hojalata bajo una tabla del suelo, y un hombre que no se dio por vencido cuando una mujer con la cara ensangrentada le dijo que no había esperanza. Nos vemos en el camino. Y el código que lleva el extraño, aquel por el que se regía Henry Hollis, aquel que le enseñaba a su hijo sin siquiera sentarse a enseñárselo, aquel que decía que te levantas aunque tiemblas y que barres el suelo aunque nadie te lo diga, está en el comentario fijado.